de esta fiesta, porque es muy interesante. Yo quisiera que leyéramos, por favor, en Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Interesante cómo el apóstol Pedro aplica la fiesta de expiación a la vida del creyente. Quisiera, por favor, que note bien esto, que él menciona que así como Cristo padeció por nosotros en la carne, esto es importante, porque nuestro amado Jesús pasó aflicciones, pasó persecución y también experimentó cuarentena. Nosotros somos conscientes cómo el Espíritu Santo trasladó a Jesús al desierto y prácticamente él estuvo en una cuarentena donde tuvo la oportunidad de tener experiencias. Entre tantas que tuvo fue el ataque del diablo hacia su persona. En esta cuarentena nuestro amado Señor estuvo en ayuno y oración. Por eso es interesante observar cómo las fiestas se cumplieron en la persona de Jesús. Diríamos que el Señor Jesús tuvo su fiesta de ayuno, su fiesta de aflicción por 40 días y 40 noches. Él tuvo hambre, sed física, pero también tuvo batallas en su alma, aflicciones en su alma. Entonces podemos observar cómo el enemigo en la aflicción se le aproximó y lo desafió. Si, por ejemplo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Cómo el enemigo y sus dardos se acercan en el momento de aflicción. Por supuesto que el enemigo le mencionó conversión de piedras a pan porque notó que Jesús tenía hambre. Mis amados hermanos, en cualquier cuarentena que nos toque, nosotros vamos a tener experiencias como necesidades en nuestra alma, necesidades en nuestro cuerpo físico. Pero mi amado hermano, note bien cómo el Señor Jesús aprovechó su cuarentena. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor al enemigo? Le dijo, de cierto te digo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Excelente palabra del Espíritu, porque esto derrotó la intención que el diablo tenía sobre Jesús, que en su necesidad acudiera a cualquier cosa, aunque fuera desobediencia ante el Padre. Todos creemos que Jesús podía convertir esas piedras en pan. Claro que sí. Pero no lo hizo, porque era una petición diabólica. Era una manipulación diabólica y el Señor sabía que él estaba en ayuno, en aflicción. Pero algo muy hermoso. Jesús confiesa que en esa cuarentena la boca de su Padre le estaba dando palabra, palabra viva y eficaz. Porque le contestó al enemigo, no solo del pan vivirá el hombre. Amados hermanos, pueblo de Dios, nosotros saquemos buen producto de esta cuarentena. Dejemos que el Espíritu de Dios nos dé palabra fresca, palabra del momento, palabra que sale de la boca de Dios, porque esto nos sustenta, nos instruye, mis amados, nos libera en este tiempo de aflicción.
Ahora dice el texto que nosotros nos armemos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí hay algo muy interesante. Las cuarentenas que Dios permite nunca son sin propósito, porque este texto dice que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, de esta cuarentena nosotros debemos de sacar un provecho maravilloso, de experimentar que áreas que no habíamos vencido, en el áreas del alma que tienen que ver con el pecado, mis amados, hoy que esas áreas sean tratadas. Hoy sí tenemos tiempo para decirle al Espíritu Santo que nos revele esas ataduras, esas raíces que están tan escondidas en el alma que nadie las puede ver. Realmente no hay máquina electrónica ni digital que detecte las áreas que todavía están pendientes en nuestra alma. Pero sabe una cosa, el Espíritu Santo en su bondad nos revela y nos muestra para ir terminando con el pecado. Esa es una oportunidad de provecho en esta cuarentena. Mis amados, trae a nuestra memoria la experiencia real de Israel. Por ejemplo, hubo una guerra en 1967 que duró 6 días. Esto es interesante. Pero también quiero revisar con ustedes en 1973, cuando Israel tuvo la experiencia de la guerra y en esa ocasión Egipto y Siria atacaron a Israel. Si usted se recuerda, la nación de Israel nombró esta fiesta como Yom Kippur, es decir, el día de expiación. Usted puede notar que en esta guerra Israel fue afligido. Quiero tocar unos puntos interesantes. Para 1973, en esta guerra de Yom Kippur, pasó algo curioso, porque judíos de la milicia, soldados, habían decidido que ese día iban a su hogar a descansar y reposar. Cuando Siria y Egipto, los aliados, atacaron a Israel, estuvieron a punto de aproximarse a la ciudad de Jerusalén. Pero aquí sucedió algo muy hermoso. El Señor Jehová intervino sobrenaturalmente a través del ministerio angélico para poder defender a su nación, porque humanamente ellos tenían las de perder esta guerra. Pero está escrito que Jehová que vela por Israel no se dormirá. Leamos por favor Jeremías capítulo 30 versículo 7. Por eso es que cuando Israel celebra la fiesta de Yom Kippur, inmediatamente la está asociando con la fiesta de expiación. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Note bien que el profeta Jeremías había anunciado que era tiempo de aflicción para Jacob, y realmente ese día sí fueron afligidos, porque ellos notaron cómo los invasores, los enemigos, Egipto, Asiria, se aproximaron, pero también ellos pudieron ver la intervención del Señor Jehová, como dice aquí el capítulo 30 de Jeremías, versículo 7, que aunque ellos fueron afligidos, dice, tiempo de aflicción a Jacob, pero note el último párrafo que dice,
pero de ella será librado. Mis amados, así como en la guerra de Yom Kippur, Israel ahora celebra esa fiesta, acción de gracias por la intervención de Jehová en el día de su aflicción. Así nosotros hoy estamos sacando experiencias del tiempo de aflicción, que Jehová nuestro Señor, nuestro Jesús amado, no duerme. Él intercede día y noche por nosotros para que salgamos con experiencias de vida en este tiempo de aflicción. Vamos a ir al siguiente pasaje bíblico, por favor, para poder nosotros aplicar la fiesta de expiación al tiempo del fin. Dice la palabra del Señor en Romanos 6, versículos 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Excelente. Quiere decir que la fiesta de expiación a nosotros se nos aplica para que el cuerpo de pecado sea tratado en nosotros, a fin de que nosotros ya no sirvamos más al pecado. Por supuesto que cuando Cristo Jesús vino a nuestras vidas, nosotros fuimos liberados de la cautividad del pecado, porque ya no fuimos esclavos del pecado, pero quedó una naturaleza caída de pecado en nosotros. Y es precisamente lo que está siendo tratado ahora para que la obra de Cristo se perfeccione en nosotros. Leamos el siguiente versículo, por favor. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El próximo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Excelente. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Hay mucha atención a este pasaje. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará más de Él. Esto es interesante, porque nosotros debemos de contemplar la esperanza que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos. No dice para Él, sino viviremos con Él. Note bien, viviremos con Él. Es decir, que va a llegar el momento en que nuestra vida será redimida de la naturaleza de pecado al extremo que viviremos con Él. Hermanos, esto habla de un producto terminado y habla del objetivo que persigue la fiesta de expiación. Por eso es que en la figura que estamos abordando, Israel fue llevada al desierto para tratar con sus rebeliones, con sus soberbias. De la misma manera, hoy la gracia del Espíritu está tratando con nosotros para que rindamos las áreas de nuestra alma y llegue el momento, como dice el versículo 8, viviremos con Él. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él. Sigamos leyendo la otra palabra que tenemos en el tema. Esto es algo muy interesante, porque nos muestra el objetivo de la fiesta de la Pascua. Dice en Levítico capítulo 23, versos 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Hay que tomar en cuenta que la figura
nos anuncia que en el final de los tiempos muchas personas van a huir de la aflicción, como en el caso de la nación de Israel, que hubieron personas que no celebraron el ayuno de aflicción, no se sometieron a la aflicción y fueron cortados del pueblo de Israel. Note bien que la generación que salió de Egipto, de aproximadamente 19 años de edad en adelante, note bien que todos ellos murieron y quedaron postrados en el desierto. Es decir, ya no llegaron a Canaán. ¿Por qué? Porque el Señor se disgustó con ellos. Este pueblo, en vez de aprovechar la cuarentena en el desierto, comenzó a reclamarle al Señor. Lo tentaron y hasta le recordaban al Señor los melones, las cebollas, los sepulcros de Egipto. Y hasta le dijeron: Señor, ¿por qué nos has traído al desierto? Para que muramos si aquí no hay cementerios, no hay sepulcros. Hermanos, la Escritura dice claramente que el Señor se disgustó con ellos. Por favor, quiero que notemos que eso es tentar al Señor, no respetando su soberanía. Hoy por hoy, nosotros, mis amados hermanos, pueblo de Dios en general, reconozcamos la soberanía de Dios. No huyamos de la aflicción. Simplemente obedezcamos a nuestro amado. Recojámonos en nuestro aposento. Comamos más del Cordero. Reconciliémonos con Dios. Confesemos nuestra situación de necesidad delante de Dios. Y así como el Señor auxilió a la nación de Israel, nos auxiliará y nos está auxiliando a nosotros. No levantemos despropósito delante de Dios. Mis amados, esta pandemia que estamos experimentando a nivel mundial es permisión divina. Al Señor no se le escapa nada de sus manos. Solamente aprovechemos este tiempo con Dios y vamos a ver la mano poderosa de Dios ejercitando sobre nuestras vidas. Nosotros no podemos quitar el virus del mundo. No. Lo que debemos de hacer es orar, clamar a Dios para que no desaprovechemos esta oportunidad. Porque en este tiempo de pandemia, muchos hombres están siendo humillados de su orgullo, de su soberbia. Pero al mismo tiempo, mucho pueblo de Dios está aprovechando para subir en nivel espiritual, estar bien preparado para el encuentro con su amado. Estamos teniendo la oportunidad de confesar, de despojarnos de todo aquel peso que nos detiene en esta carrera preciosa y maravillosa hacia el encuentro con nuestro amado Jesús. Vamos a leer el siguiente pasaje bíblico, por favor. Necesito que nosotros observemos en Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 6 de Gálatas. Ahí búsquelo en su Biblia, versículo 14 en adelante. Y usted va a notar cómo el Señor está provocando un bien para nuestras vidas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Precioso pasaje de la palabra, porque aquí ya se aplica la fiesta de expiación.
Y el apóstol Pablo coloca que la cruz de nuestro Señor Jesucristo se puede aplicar en dos formas, así como aplicamos los dos machos cabríos. Primera aplicación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo es que Él llevó todas nuestras iniquidades y maldades, que Él se hizo pecado, aunque nunca cometió pecado, para redimirnos del pecado. Pero segunda aplicación de la cruz es macho cabrío número 2, que en la cruz nuestro amado Jesús pagó la autorización de nuestra redención completa. Oiga bien, mi amado hermano, redención completa, espíritu, alma y cuerpo, porque por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces, ¿cómo lo aplica el apóstol Pablo? Dice que a través de la cruz, el mundo me es crucificado a mí. Esa es la primera fase. Cuando nosotros nacimos a la vida de Cristo, el mundo fue crucificado para nosotros, porque fuimos liberados del yugo del pecado. Pero fase número 2, dice Pablo, y yo fui crucificado al mundo. Aleluya. Ese es el producto terminado. Ese es el resultado del trato con la carne. Porque nosotros va a llegar el momento en que estaremos crucificados al mundo. Como lo que mencionó Pablo. Crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Es decir, ya no hay naturaleza de pecado que me gobierne. Ahora Cristo vive en mí. Usted sabe que esa experiencia también es para nosotros. Donde nosotros va a llegar el momento que al finalizar este trato con el pecado, esta expiación con el pecado natural en nosotros, llegará el momento en que nosotros estaremos crucificados para el mundo. Es decir, ya no habrá naturaleza que sirva de referencia al mundo y sus deseos, porque la naturaleza de pecado habrá sido, vencida en nosotros. Entonces note bien las dos fases. Fase 1, crucificado en mí el mundo. Pero fase número 2, crucificado yo para el mundo. Glorioso día el que se nos aproxima. Hermanos amados, vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ahí nosotros contemplamos este día glorioso que se nos aproxima. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Interesante. Creo con todo mi corazón, amados hermanos, que hoy podemos aplicar este pasaje a todos nosotros. La leve tribulación momentánea, porque mis hermanos, esta cuarentena no será para siempre. Aleluya. Para nosotros, pueblo de Dios, viene manifestación de parte de Cristo. Viene visitación gloriosa de parte del Espíritu Santo. Por eso es que es momentánea la tribulación que estamos pasando. Y dice que produce en nosotros cada vez más excelente
y eterno peso de gloria. Note bien que esto es progresivo. Cada vez más produce en nosotros excelente y eterno peso de gloria. Porque el creyente que está aprovechando esta cuarentena, aleluya, está teniendo experiencias con la palabra viva, con nuestro amado Jesús, está teniendo visitaciones del Espíritu Santo, está teniendo iluminación de la palabra, y eso está produciendo, mis amados, un peso excelente, un peso mayor en nosotros. Por eso es que la nación que entró a Canaán fue la generación nueva. Los únicos de la generación antigua fue Josué y Caleb, que entraron con la generación nueva a Canaán. Eso nos apuntala a nosotros que es el hombre nuevo en su máxima expresión la que va a heredar la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos siendo llamados a ser conformados a la estatura del varón perfecto. Pero note bien que este trabajo del Espíritu es progresivo, porque dice, cada vez más nosotros cobramos un excelente peso de gloria y que es eterno. Leamos el siguiente versículo, por favor. Dice el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este consejo está pero interesantísimo y a tiempo. Tenemos un llamado de no estar viendo solamente las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, son perecederas. Hermanos, pueblo de Dios, no estemos viendo solo las cosas que se ven. En otras palabras, no nos estemos saturando de información negativa, de información en calamidad. Está bien estar al tanto de las noticias, pero por favor un consejo, no nos saturemos. ¿Saben por qué? Porque todo eso es perecedero. Son las cosas que se ven. Nosotros como pueblo de Dios se nos ha dado la habilidad por el Espíritu Santo. Por eso es que nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, de ver las cosas que no se ven con estos ojos. Esas cosas sí son eternas. Nosotros tenemos que ver paralelamente al protocolo de prevención, tenemos que ver paralelamente la gloria, la palabra, la forma que el Espíritu Santo nos está dando en este bendito tiempo. Tenemos que estar contemplando las cosas que no se ven con estos ojos. Mis hermanos, hoy hay aflicción, pero mañana Jehová hará maravillas en medio de su pueblo y con su pueblo. Entonces, veamos las cosas eternas. No contemplemos solo la calamidad, no. Recordemos que las noticias negativas, las noticias de calamidad, solamente despiertan en el humano miedo, terror, desconfianza. Y mis amados, no es tiempo para estar en eso, porque recordemos que ese tipo de conducta, como el terror, el miedo, baja las defensas de salud en nuestro cuerpo y nos puede llegar hasta estorbar la comunión con nuestro amado Señor. Puede estropear
la actividad espiritual que nosotros debemos de mantener en este tiempo. Así es de que, alerta pueblo del Señor, nosotros estamos en capacidad de ver las cosas que no se ven con estos ojos, pero que son eternas. A ti y a mí nos espera un último Pentecostés, donde veremos y experimentaremos la lluvia tardía como nunca sobre nuestras vidas. Porque el Evangelio que nos han entregado es de orden celestial, no es de orden terrenal. Por eso es que las personas que pusieron su confianza y su base en las cosas materiales, en las cosas que se ven y se palpan, hoy están súper preocupados. Pero mis amados, nosotros estamos poniendo nuestros ojos en las cosas que no se ven. Por supuesto que hay cosas que se ven que hay que administrar. Por supuesto, la empresa, nuestro trabajo diario, mis amados, el negocio, toda la administración que Dios haya puesto en nuestras manos, administrémoslas, pero no nos aferremos a ellas, porque pronto vamos a despegarnos de este planeta Tierra, porque nosotros somos apenas y peregrinos en esta tierra. Leamos el siguiente versículo, por favor, sería muy interesante, 2 Corintios capítulo 4, versículo 19. Vaya, no tiene, y eso quería escuchar. Leamos el siguiente pasaje, por favor. Sería Joel 1, 14 y 15. Joel 1:14, y con eso vamos a finalizar para poder ministrar y orar, y que en el nombre de Jesús recibamos y continuemos perseverando hasta ver a nuestro amado Jesús. Amén. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destructor por el Todopoderoso. Una profecía dada por Joel que prácticamente se hilvana con los días que ya estamos viviendo. El profeta proclamó y dio el consejo de que proclamáramos ayuno, oración, clamor. ¿Por qué? Porque estaríamos viviendo días que a la vecindad está el día terrible de Jehová. Pero el profeta Joel profetizó que aprovecháramos el tiempo, el año agradable, el tiempo de gracia. ¿Cómo? Proclamando oración, ayuno. Mis amados, oración es buscar el rostro de Dios para caminar y militar en su voluntad. El ayuno, en pocas palabras, es abstenernos de la rutina diaria, abstenernos, si usted quiere, de dormir, abstenernos de una comodidad. La palabra ayuno significa aflicción o afligirse, pero nosotros podemos apartar ese tiempo bendito de abstenernos de aquella rutina que habíamos mantenido. Proclamad ayuno y oración. Luego dice, convocad. Mis amados, estamos en un tiempo lindo y hermoso de una convocatoria. Por favor, atendámosla. Busquemos el rostro de Dios. Escudriñemos la palabra. Ministremos a nuestra familia.
Ministremos, demos palabra de fortaleza al que está desalentado. También menciona a los ancianos. Y aquí quiero detenerme un momento. Mis amados, los ancianos representan al liderazgo, a la gente que de alguna manera está en responsabilidad, cómo guiar, cómo enseñar al pueblo de Dios. Consiervos amados, nosotros también estamos siendo convocados. No nos dediquemos solamente al trabajo ministerial. Estamos siendo convocados para que entremos juntamente con el pueblo a la presencia de Dios, para recibir del cielo las últimas noticias decisivas de cómo el Señor se va a manifestar en este tiempo final. Quiero finalizar con algo muy interesante. El profeta Joel dice: clamad a Jehová vuestro Dios. Es tiempo de clamar a Jehová nuestro Dios. No solamente por la aflicción, no. Clamar a Jehová nuestro Dios para que la obra que el Señor empezó en nosotros se finalice. Clamar a Jehová nuestro Dios por el pueblo del Señor, por nuestros hermanos que están pasando necesidades en su alma, necesidades en su cuerpo físico, necesidades como familia. Clamar al Señor en favor de ellos, porque es un tiempo muy interesante para derramar nuestra alma, nuestras lágrimas en el altar de Dios y suplicarle al Padre que por su Espíritu Santo termine la obra, que haya un producto terminado, que el Espíritu Santo de Dios pueda decir, como dijo Jesús el amado en la cruz del Calvario: consumado es. Que el Espíritu Santo pueda decir: aquí está la iglesia, esposa de Jesucristo, para entregársela a nuestro amado Jesús. Clamemos para que todo eso se lleve a cabo con gozo en nuestros corazones, con satisfacción en nuestras vidas, que tuvimos un tiempo lindo de visitación del Señor por su palabra. Vamos a orar en este momento. Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que se están comunicando con nosotros. Muchas gracias por los reportes que están ingresando. Les suplicamos en el nombre del Señor que nos unamos un momento en oración. Siervo del Señor, bendigamos a los rebaños, a los discipulados, a los oficiales, a los consiervos, porque es tiempo de bendecirnos unos a otros. Padre, en el nombre de Jesús, estamos dándote gracias por este tema de la fiesta de expiación. Gracias, Señor amado, porque esta fiesta tiene un cumplimiento maravilloso en la iglesia de Jesucristo. Gracias, Papito, por el tiempo que tú estás permitiendo. Solo te suplicamos fortaleza, Señor, para el que padece, para el que sufre. Te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que derrames una lluvia gloriosa de tu palabra, una lluvia gloriosa de tu Santo Espíritu, que aquello que no había sido sanado en el alma, ahora comience a sanar, porque este retiro que tú nos has permitido para la gloria de tu nombre es para salir sanos a gloria de tu nombre, como aquellas zambullidas que tú permitiste para Naamán en el Jordán. Se zambulló
una, dos y hasta la sexta vez. Pero en el nombre de Jesús, que cuando se sumergió la séptima vez, Naamán salió diferente, salió distinto, con piel de niño. En el nombre de Jesucristo, recibe, hermano y hermana, visitación del Espíritu de Dios, visitación de lluvia tardía que tiene que ver con la palabra del Espíritu en abundancia. Hasta que salgamos de esta cuarentena con una piel de niño. En el nombre de Jesús, que salgamos diferentes de esta experiencia. Dar testimonio que Jesucristo el amado está manifestándose para la gloria de su nombre, para edificación y bendición de la iglesia y para salvación de muchos. Señor, bendice a mi hermana Alba, a mi hermana Luli Guzmán en Cancún, Padre, el hermano González en México, hermano Carlos, hermana Nancy, hermano Dagoberto, por favor, que la paz, la gloria de Dios visite nuestros corazones de manera convenida, para que toda depresión, toda tristeza, todo miedo sea eliminado en el nombre poderoso de Cristo. Que la paz que Cristo prometió, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la cúpula humana se las da, yo se las doy. La paz de Cristo Jesús inunda nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Reciban en el nombre de Jesús, y nosotros aquí en cabina, que Dios bendiga a sus siervos que están colaborando y trabajando en la iglesia del Señor para que esta transmisión sea posible. Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga al pueblo de Dios que no se ha detenido en buscar ni en servir a Dios. Dios bendiga a su pueblo que sigue adelante en su apoyo para la obra, para que esto no se detenga y que veamos los días gloriosos que tenemos a la vuelta de la esquina. Recibe, pueblo amado, consiervo del Señor, adelante en el nombre de Jesús. Jehová les bendiga y les guarde, y sea bendita su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria.